Bien, ¿me confirma si se ve? Sí, doctor. Muy amable. Hoy día vamos a hacer la teoría en donde vamos a complementar la parte de la unidad de energía. Específicamente lo que están viendo o ya han visto en la sesión demostrativa, el gasto energético, la medida y cálculo de los requerimientos. Acá es importante recordar que el ser humano requiere energía para cumplir con sus funciones. Y esta energía que necesita la requiere y la gasta. De tal manera que el ser humano tiene que tener un equilibrio entre lo que ingiere y gasta energía. Entonces, ese equilibrio parte comprendiendo en qué consiste el ingreso. ¿Cuál es el ingreso que tiene de energía el ser humano, un individuo? ¿Y en qué lo gasta? De tal manera que si nosotros sabemos qué es lo que ingiere de energía y en qué lo gasta, podemos hacer, digamos, ayudar, apoyar, adecuar ese equilibrio energético para no caer en exceso de aporte o en exceso de gasto, o también no solamente exceso de gasto, sino déficit de gasto y exceso de aporte. O sea, caer en un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Bien, para eso, la medida del gasto energético, ¿cómo se realiza? La liberación de calor por el organismo puede medirse por calorimetría directa. Esto implica utilizar cámaras metabólicas. Pero como ustedes comprenderán, es bien difícil hacer cálculos de esa manera porque esto reviste muchas dificultades. Como hay mucha dificultad en establecer la liberación de calor por calorimetría directa, se recurre a la calorimetría indirecta basada en equivalentes calóricos del oxígeno utilizado y del CO2 producido cuando se oxidan los nutrientes energéticos. Y de esta manera obtenemos indirectamente la liberación de calor por el organismo. Ustedes pueden revisar la literatura cómo es que se mide la calorimetría directa. Mide el calor producido por el cuerpo mientras por vía fenómeno de transferencia. Y miren ustedes, sería muy laborioso en cada persona medir la calorimetría directa, ¿no? Meterlo a una bomba, ¿no? Y mediante estos fenómenos de transferencia, conducción, convección, radiación, evaporación, calcular el calor producido por el cuerpo. Entonces, esto resulta laborioso, de tal manera que uno tiene que poner en la práctica metodologías más pragmáticas, más prácticas. Entonces, de eso sale la calorimetría indirecta. Es un estimado, ¿no? Es un método que estima la producción de calor basado en la medición del intercambio gaseoso, es decir, cuánto de O2 se consume y cuánto de CO2 se produce al oxidar nutrientes energéticos. Conociendo y recordando a pequeñas diferencias, ¿no? Los lípidos son los que menos oxígeno tienen en su composición, 11.6%, y por lo tanto son los que más lo utilizarán durante su combustión y oxidación. En cambio, los carbohidratos tienen 53.3%. O sea, hay diferencias entre la oxidación de lípidos y oxidación de carbohidratos, que son las fuentes de energía selectas en el ser humano. Para ello hay cálculos matemáticos. Hay lo que se llama el cociente respiratorio, que es la relación entre el CO2 producido y el O2 consumido. En base a esto, uno puede medir los litros de CO2 que se produce y los litros de CO2, de O2, ¿no?, que se consume. Por ejemplo, si ingerimos en la dieta carbohidratos, ese cociente sale entre 0,75 litros, a 0,83 litros de CO2 que se producen
y se consumen 0,75 a 0,83 de oxígeno, de tal manera que el cociente sale 1. Si es grasa, ese mismo cociente que resulta de los litros de CO2 producido y de los CO2 consumidos, resulta ser 0,70. Y cómo este valor es totalmente diferente si son proteínas, llega a 0,80. De tal manera que una dieta a predominio de carbohidratos, el cociente respiratorio sale 1. Una dieta a predominio de grasas, el cociente respiratorio sale 0,70. Y una dieta a predominio de proteínas, el cociente respiratorio sale 0,80. Entonces, esto resulta, les vuelvo a repetir, de la medición del oxígeno consumido y la medición del CO2 producido. Y de manera indirecta nos dan el calor producido por la oxidación de nutrientes energéticos. Miren pues las diferentes máquinas que nos permiten calcular el calor producido en el cuerpo, ¿no? Entonces, son muy tediosos, muy complicados, de alto costo. Entonces uno tiene que utilizar estrategias matemáticas, ¿no? Como también utilizó Einstein por otros motivos. Entonces, cuando hablamos de gasto energético, hablamos justamente de esos cálculos basados en esa manera de calcular el calor producido en el cuerpo, para calcular cuánto se gasta de energía, ¿no? Entonces, hay que recordar cuáles son los componentes del gasto energético. La tasa metabólica basal, la acción dinámica específica, llamada también efecto térmico de los alimentos, la termogénesis obligatoria, a la cual se incorpora la termogénesis facultativa, que es adaptativa y que se desarrolla durante el frío o el estrés, y también la actividad física o efecto térmico del ejercicio y el crecimiento, que es el gasto energético, que es patrimonio del niño que está en crecimiento. Entonces, cuando un individuo gasta energía, lo hace en base a estos componentes, gasta en cada uno de ellos energía. El componente que más gasta, el componente en el cual se gasta más energía es la tasa metabólica basal. ¿Y cómo uno ha calculado eso? Casualmente por la calorimetría indirecta. Uno sabe que casi el 60% del gasto energético que se ingiere se consume en tasa metabólica basal. Un 10% en acción dinámica específica. Otro 10% aproximadamente en crecimiento. Y la actividad física es el componente de gasto energético más variable, porque hay gran diferencia entre un individuo y otro en cuanto a su actividad física. Más actividad física, más gasto energético. Menos actividad física, menos gasto energético. Entonces, miren qué importante es recordar en qué uno gasta energía y qué importante es calcular el gasto de energía de una persona para saber en cuánto gasta, y al saber cuánto gasta, va a calcular exactamente cuánto debe ingerir de energía. Entonces, así de esta manera, uno puede saber en qué se gasta la energía. La clase pasada vimos cómo uno puede averiguar cuánto ingiere de energía. Y ustedes lo han hecho en las prácticas, ¿no? En la encuesta recordatorio de 24 horas, ustedes pueden buscar el dato de cuánta energía ingiere el ser humano. Y ahora tienen el dato cuánto gasta. Entonces, si saben cuánto ingiere y cuánto gasta, ustedes lo que tienen que ver es si está en equilibrio. Porque si no está en equilibrio, tienen que gastarlo, ¿no? Tienen que adecuarlo, mejor dicho. Entonces, eso es importante. Me dan un ratito, por favor, ¿ya? Un ratito, ¿sí?
doctor, se dejó de compartir la pantalla. Ya, un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí se ha vuelto a ver, ¿sí? Sí, Ya, está entonces cargando. les Sí, ahora decía sí. que dentro de los componentes del gasto energético, la actividad física es el componente más variable del gasto energético entre una persona y otra. Y el crecimiento es el gasto energético más lábil al déficit de aporte de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño, que es el que gasta en crecer, no el adulto, ¿no? Si el niño comienza a tener déficit de aporte de energía, el primer componente que se afecta es el crecimiento y el niño va desacelerando en velocidad de crecimiento. Entonces, fíjense la importancia de recordar en qué gasta energía un individuo. Ahora, ¿qué es la tasa metabólica basal? Es la energía empleada en las funciones vitales de un individuo que se encuentra en completo reposo y ayuno, medida por el calor que expele. Entonces, es lo que gastamos de energía en mantener nuestras funciones vitales. Esta tasa metabólica basal está relacionada con parte familiar, genético, con la actividad física, el peso, la talla, la temperatura del medio, la composición corporal, el estado nutricional, el sexo, la ansiedad, las infecciones, embarazo, clima y raza. Pero el factor que más influye en la tasa metabólica basal es el peso. Y esa es una de las variables más importantes para su cálculo. Hay diferentes maneras de calcular la tasa metabólica basal. Esta es la base del gasto, porque es el gasto de las funciones vitales. La más sencilla en términos generales es tomando en cuenta solamente el peso corporal. Y resulta útil, ¿no? Para ser más rápido, porque en caso de varones, ¿no? Es 1 caloría por kilogramo de peso por 24 horas. En el caso de mujeres, 0,9 kilocalorías por kilogramo por 24 horas. Sencillo. Pero está también la clásica ecuación de Harris y Benedict, que se utiliza frecuentemente para calcular la tasa metabólica basal. Y ustedes lo han hecho en la sesión demostrativa. En el varón, ¿no? 66,5 por 13,75 por el peso, más 5,03 por la talla, menos 6,75 por la edad. Y así en el caso de la mujer. Y también hay cálculos establecidos por la OMS, por la FAO, que son estos, ¿no? Acá tomen en cuenta la edad, ¿no? El peso, como ustedes pueden ver. Y se separa hombres y mujeres. Bien, influye grandemente la edad en la tasa metabólica basal, ¿no? Tanto es así que al comienzo del recién nacido la tasa metabólica basal es bastante alta. En el lactante 55 calorías por kilogramo al día y de ahí va bajando hacia el adulto entre 20 a 25 kilocalorías al día. De tal manera que se menciona siempre que la tasa metabólica basal disminuye 3,2 centímetros, ¿no? Por cada 10 años. ¿Y esto por qué se justifica? Porque conforme avanzamos en edad, va disminuyendo la masa magra. También es necesario señalar que hay diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer gasta en la tasa metabólica basal es 10% menos que en el varón. Influye el clima. En climas tropicales hay una menor tasa metabólica basal que en clima templado. Los esquimales, por ejemplo, tienen 15 a 30% mayor de tasa metabólica basal. Esto es regulado por la glándula más importante que regula el metabolismo, que es la función tiroidea, la glándula tiroidea. Y la composición de la dieta también influye. La tasa metabólica basal, cuando la dieta es a predominio de grasa, aumenta e influye en grasas y proteínas. Hay ciertas peculiaridades, como en nuestra población, en sujetos andinos, la tasa metabólica basal sería más alta, dado el tipo de vestimenta, porque el andino a veces anda con pantalones semicortos y jotas, ¿no? Pero lo raro es que la dieta es bajo en grasas y alto en carbohidratos, ¿no? Entonces son ciertas peculiaridades, pero influye la composición de la dieta. El sueño es un regulador energético.
Los requerimientos de oxígeno son menores durante el sueño. La tasa metabólica basal está disminuida un 10%. Por eso que el sueño es un regulador del gasto energético. El sueño permite reparar la vitalidad del cuerpo. Por eso es importante mantener horas adecuadas de sueño. Ya después vamos a hablar de sueño y estado de salud también. Sueño y saciedad que hemos comentado también, ¿no? Entonces es muy importante las horas de sueño. Y la composición corporal. La disminución de la tasa metabólica basal con la edad se acompaña de alteraciones en la composición corporal. Va bajando el agua corporal, va disminuyendo la masa magra, ¿no? Va acumulándose una grasa de adiposa hacia la tercera edad, ¿no? Pero va disminuyendo la función corporal. Se han hecho algunos cálculos. El peso libre de grasa, o sea, la masa magra, disminuye con la edad más o menos 0,24 kilogramos por año. Y la grasa corporal aumenta de 17 a 56% en varones y de 33 a 44% en mujeres. Esos son los cálculos aproximados en relación a composición corporal. La distribución también es bueno recordar. ¿Por qué? Porque el 66% de la tasa metabólica basal está limitado especialmente a estos órganos, ¿no? Que en realidad son 5, no son 4. Cerebro, hígado, suprarrenales, riñón y corazón. A pesar que solamente representan el 6% del peso corporal. Comparen con el músculo. El 25 al 30% de la tasa metabólica basal es para el músculo, pero que representa 40-50% del peso corporal. Esta nos llega a la conclusión de que no hay relación entre el peso de los tejidos y la distribución de la tasa metabólica basal. Bien, ahora revisemos qué es la acción dinámica específica, qué es el efecto térmico de los alimentos. Cada vez que nosotros ingerimos alimentos, gastamos energía también. Por eso se conoce como efecto o incremento postprandial de la producción de calor. Es el aumento de energía como calor cuando uno ingiere alimentos. Es decir, uno gasta energía al ingerir alimentos. Y los cálculos son a partir de la... Apaguen los micros, por favor. Apaguen los micros. Apaguen los micros. Entonces les decía que los cálculos son a partir de la línea de base de la tasa metabólica basal. Si el ingreso es de carbohidratos, la elevación es 6% sobre encima de la tasa metabólica basal. Si el ingreso es de grasa, es del 4%. Y si el ingreso es de proteínas, es del 30%. Entonces, ¿cómo se calcula? Este es un ejemplo bien sencillo. Si en la distribución porcentual de la dieta de carbohidratos, grasas y proteínas, por ejemplo, es 50% carbohidratos, ¿no? Grasas 25%, proteínas 15%, ¿no? Que tiene valores aproximados, ¿no? ¿Cuál sería el ADE? 0,50 por 6. Estamos hablando de porcentaje. 0,15 por 30 en el caso de las proteínas y 0,25 por 4 en el caso de las grasas. Y nos da un gasto que está por encima de la línea de base de la tasa metabólica basal de casi del 10%. Entonces, un 10% de esa tasa metabólica basal es el cálculo aproximado de lo que se gasta en acción dinámica específica. Eso lo vamos a calcular. Entonces, la acción dinámica específica es el efecto térmico de los macronutrientes, se debe a la energía utilizada en la digestión, absorción, transporte y depósito de los nutrientes. El ADE, como así se conoce en siglas, el ADE de las proteínas, disminuye cuando el organismo tiene balance nitrogenado positivo durante el estirón puberal, por ejemplo, y en menor grado en preescolares. Son algunas características durante el crecimiento. Y la actividad física. Los cálculos también son aproximados, ¿no? Según el tipo de actividad física, ¿no? Que se expresan como múltiplo de la tasa metabólica basal en reposo. Estos son trabajos ya que se han demostrado, trabajos de investigación y han hecho estos cálculos para determinar el múltiplo de la tasa metabólica basal.
De tal manera que uno hace un cálculo aproximado, si está en reposo, dormir, recostarse, el factor de actividad es 1. Si la actividad es muy liviana, el factor de actividad es 1.5, ¿no? Muy liviana. Si es liviana, 2.5. Si es moderada, 5. Si es intensa, 7. Ustedes lo han utilizado en la sesión demostrativa o lo van a utilizar hoy día. Entonces, esto es la manera como se calcula el gasto energético en base a múltiplos del valor que obtienen de la tasa metabólica basal. La termogénesis facultativa es un componente que no está bien descrito en el ser humano, parece representar 10 a 15% y es el cambio de energía inducido por las modificaciones de la temperatura ambiental, el estrés emocional y otros factores. Y finalmente el crecimiento, que es característica del niño y que tiene dos componentes. El valor energético del tejido formado, porque no todos cuestan igual, y el costo energético en sintetizarlo. Más o menos se ha considerado que hay 5 kilocalorías por gramo de tejido formado. El costo para sintetizar proteínas es mayor que para las grasas. Aún durante el estirón puberal, el costo energético del crecimiento siempre es una pequeña fracción de las necesidades totales, de tal manera que siempre representa aproximadamente el 10% de la tasa metabólica basal, ¿no? Al cual hay que sumar. El costo de crecimiento se hace muy importante cuando se consideran las necesidades del crecimiento compensatorio de los niños desnutridos, cuando comienzan a compensar el crecimiento que perdieron durante la desnutrición. Y fíjense cómo durante los primeros meses de vida, un lactante que sube de peso a razón de 30 gramos por día como promedio, para cubrir dicho costo del crecimiento se requiere 150 kilocalorías por día, porque 5 gramos por gramo de tejido, 5 por 30, 150, o el 30% de la ingesta total. Por lo tanto, en términos de ganancia de peso, el crecimiento de lactantes es muy sensible a las deficiencias del suministro de energía, como les comenté. Bien, con todo esto llegamos a la parte quizás que redondea la utilidad práctica de esto, que es la determinación del consumo de energía. ¿Cómo es esto? Se determina el peso corporal, ¿no? Y si no tuviera, se calcula el peso ideal. Eso lo vamos a ver en la parte de evaluación nutricional. Se calcula la tasa metabólica basal por las fórmulas que hemos señalado y la tasa metabólica obtenida se multiplica por el factor de actividad física, que es la tablita también que hemos presentado. Al valor obtenido se añade el efecto térmico de los alimentos, que es el 10%, y el resultado equivale al requerimiento de energía diario de la persona. Entonces, vamos a ponerlo como un ejemplo, que ustedes ya lo han hecho, lo van a hacer en la sesión demostrativa. Determinar el requerimiento energético de una persona de 38 años que pesa 68 kilos y mide 1,62 m. Mire, peso 68 kilos. Utilizamos la ecuación de Harris-Benedict para calcular la tasa metabólica basal. Aplicamos, ¿no?, en la fórmula e incluimos el peso, la talla y la edad. Y como resultado de la aplicación de la fórmula sale 1554 kilocalorías. A este valor vamos a multiplicar el factor de nivel de actividad física, que en este caso, ¿no?, es 1.5. ¿No? Si ponemos un ejemplo, 1.5 por 1554 resulta en 2331. A este valor de 2331 hay que sumarle el 10% de energía que se gasta por efecto térmico en los alimentos. El 10% de 2331 es 233 aproximadamente. Entonces se suma 2331 más 233 y el cálculo de calorías que se gasta en esta persona de 68 kilos y 1,62 m es 2,564 kilocalorías. Entonces, yo sé cuánto gasta y yo puedo averiguar cuánto ingiere. Hago la encuesta de recordatorio, uso mi tabla de composición de alimentos, por cada 100 gramos cuánta energía hay en cada alimento y al final me doy cuenta, por ejemplo, que esta persona de repente está ingiriendo 3,000 kilocalorías
está ingiriendo más o menos casi 500 kilocalorías en exceso. Entonces yo tengo que adecuar, disminuir esas 500 kilocalorías. Pero también puedo adecuar de la siguiente manera. Si me doy cuenta que el individuo está ingiriendo 2000 kilocalorías, le faltaría más o menos 564. Entonces yo tengo que ingerir, tratar de adecuar y subir esas 564 kilocalorías. Eso es importante. Entonces, de esa manera uno hace el cálculo en personas que están sanas. Pero si la persona está enferma, ya no usa el nivel de actividad física, sino utiliza el factor de injuria. Entonces, uno, en vez de multiplicar por el múltiplo de factor de nivel de actividad física, uno multiplica por el factor de injuria, que es variable, y hay una tabla de esto. Este es un ejemplo nada más. En cirugía mayor, cirugía menor, infección leve, moderada, severa, o de repente un trauma con compromiso de conciencia, quemadura de superficie corporal, etcétera, o un traumatismo encefalocraniano con corticoides, ¿no? Entonces, y recuerden pues que no es lo mismo un individuo sano que un individuo enfermo. El enfermo es hipercatabólico, ¿no? Entonces, los valores acá hay que calcularlos bien para que no pierda peso durante la enfermedad. Por eso que requieren el diagnóstico nutricional inicial y requieren el apoyo y el soporte nutricional durante el estado de enfermedad. Por ello les vengo repitiendo desde el inicio, el médico no debe olvidar la parte nutricional de su paciente, tanto en la consulta ambulatoria como si el paciente está hospitalizado. Y recuerden siempre que una alimentación adecuada es la medicina del arte del buen vivir. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas, delegada? No, doctor, todo claro, me parece. Sí, seguro. Ya, entonces esto Doctor, complementa a la sesión demostrativa. doctor, una Sí, consulta. dime. Por ejemplo, cuando cuando usas el método recordatorio de 24 horas, por ejemplo, en lo que usted ha puesto de la sesión demostrativa, Sí, y dan 3 valores, sábado, domingo, lunes, para poder hallar la adecuación energética, ¿tendría que usar uno de los 3 valores o no, tendría que calcular este por día? no, uno utiliza el promedio de los 3 días, ¿de acuerdo? Y el promedio de los 3 días, ¿por qué? Porque no es lo mismo, y ustedes lo saben, que consumir los alimentos un lunes, ¿no? Hasta dicen por ahí, hay que poner cara el lunes, ¿no? El lunes, que resulta pesado, entre comillas, que ingerir los alimentos un domingo en familia. Entonces, quizás un domingo en familia, quizás uno come un poco más que el lunes. Entonces, uno toma 3 días generalmente, y uno de esos días debe ser un fin de semana. Entonces, uno calcula por día cuánto consume y si salen las cifras muy diferentes, por supuesto, uno saca el promedio generalmente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, por favor, eh, procedan a su sesión demostrativa, ¿ya? O que hayan coordinado con sus profesores, ¿de acuerdo? Recuerden que el examen hemos quedado con la delegada general, me confina la delegada, para el 23 a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor, a las 3 de la tarde. Quería consultarle algunas indicaciones, ¿no? Si va a ser con cámara prendida o así La, sin la, cámara. la, la, la cámara prendida es la conciencia de cada uno de ustedes. La conciencia de cada uno de ustedes va a estar prendida para que nos ayude a llegar a buen puerto la evaluación. La recomendación más importante que les hago es, si bien es cierto, el examen va a durar 30 minutos, no esperen los 30 minutos.
el que termina a los 20 minutos de una vez lo está enviando, porque las preguntas son de opción múltiple y de una sola respuesta. Ahí no hay mucho que dudar. O se sabe o no se sabe. ¿De acuerdo? Sí, doctor. El link lo va a pasar a las 3 en punto en el chat o me lo va a enviar Sí, por privado. sí, no, yo se los voy a enviar de diferentes maneras, ¿no? Para que lo tengan presente. Sí, doctor. Ok, Sí, eso sería todo. No se olvide, por favor, pasarme esta cuarta PPT para ya tener todo junto de las 4 teorías para el ok, examen. perfecto. Así quedamos. Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. De nada.